Bienvenidas, Y bienvenidos, aquí Miguel Espigado, y Alberto Torres Blandina, en El Cura, y El Barbero, un podcast sobre literatura española, principalmente. y hoy hablaremos del Conde Lucanor, un libro de cuentos con moraleja para niños nobles que se van pronto a la cama, escrito por don Juan Manuel Grande de España en 1335, Sobrino del mismísimo Alfonso X el Sabio. y que fue una de las personas más poderosas de su época y escribió varios libros donde daba enseñanzas útiles para gente de su clase y condición, es decir, para la alta nobleza del medievo. ¿Fue don Juan Manuel el gurú del management, gestión y liderazgo del siglo XIV? ¿En qué se parece su vida a Juego de Tronos? ¿Por qué odiaba a los burgueses y aprovechaba cada ocasión para meterse con ellos? ¿Es verdad que convirtió uno de sus castillos en algo parecido a un lápiz de memoria USB? ¿Por qué los príncipes azules son azules y no de cualquier otro color? ¿Y qué lección de economía aprendió nuestro amigo Alberto de las prostitutas de Oslo? A estas preguntas y a muchas más responderemos en este capítulo. Vale, a ver, explica a nuestros oyentes quién era don Juan Manuel, porque sabemos que era importante porque siempre lo nombramos con el don Juan Manuel, como a los curas y a los señoritos durante el franquismo. A ver, ¿quién era? Pues mira, era un personajazo. Si tú disfrutaste de Los malos malosos, de Los Soprano, House of Cards, El Padrino o las cintas del comisario Villarejo, no te puedes perder a don Juan Manuel, que quizás sea el villano más fascinante de nuestra historia literaria. Sí, un segundo. Antes de empezar con la biografía, ¿no? Quería detenerme en esta palabra, villano, ¿no? No nos hemos parado a pensar mucho en ella, pero en realidad es súper clasista, ¿no? Cuando la leí en el guión me llamó la atención y digo, voy a buscarla en el diccionario de la RAE. Dice que villano es el vecino de una villa o de una aldea y que se distingue del noble o del hidalgo. O sea que los malos son los villanos, la clase baja, y los ricos pues son los nobles, que según la RAE también significa generosos, leales e incapaces de una mala acción. ¿No? Me encanta la etimología siempre porque destapa un montón de prejuicios sociales súper estúpidos. En este caso, ¿no? Los ricos son buenos y los pobres son los malos. Sí, yo creo que si don Juan Manuel me oyera llamarle villano, pues mis ojos serían pasto de los buitres y cuervos muy rápidamente, porque a don Juan Manuel razones para endiosarse no le faltaban. Fue nieto del rey de Castilla Fernando III, señor duque y príncipe de Villena, Escalona, Peñafiel, Cuéllar, Elche, Cartagena, Lorca, Cifuentes, Alcocer, Salmerón y puntos suspensivos. Vamos, que fue de las familias más poderosas y ricas de su tiempo en Castilla, dueño de una inmensidad de propiedades y de recursos. De hecho, le gustaba recalcar eso de que podía ir desde Navarra a Granada, teniendo en cada sitio un castillo, lugar donde descansar y ser agasajado, un poco como la duquesa de Alba aquí, de la época, pero no te creas que ya estaba contento con su posición de cuna, que se pasó hasta el final de su vida envuelto en luchas nobiliarias para aumentar su poder, llegando a aliarse con el rey moro de Granada para declararle la guerra ni más ni menos que a su rey, Alfonso XI, con el que estuvo tarifando más de una década. Sí, pero hay que decir que Alfonso XI también le hizo tremendas judiadas, como les gustaba decir a ellos. Y este racismo etimológico creo que no hace falta que lo explique, ¿no? No. El rey le pidió a don Juan Manuel la mano de su hija y cuando la tuvo en su poder, la repudió, la confinó en un castillo durante años y no se la devolvía. Estoy pensando que hoy en día no diríamos judiada, sino putada, ¿no? Y aquí el pozo es clasista y es misógino. Las putas hacen putadas, los judíos hacen judiadas. También podemos decir que él hizo una faena que viene de las corridas de toros, del dolor que se le inflige al toro. ¿Qué te Ya, parece? nos podríamos tirar todo el capítulo analizando palabras, ¿no? Pero bueno, me parece bien decirlo así. El rey le hizo una buena faena, secuestrando a su hija, ¿no? Sigamos. La entrada de la Wikipedia sobre Juan Manuel nos da un dato tremendo para constatar lo importante que llegó a ser. ¿eh? Llegó a acuñar su propia moneda, como hacían los reyes. Y como hizo Trump, que acuñó una criptomoneda y se hizo millonario. Pero oye, una cosa, no sé si deberíamos citar la Wikipedia, ¿no? No queda muy serio. Pues yo me alegro de que lo saques a colación porque yo cito a propósito la Wikipedia desde que empezamos con este podcast, Alberto, porque es la enciclopedia con menos errores y más completa que jamás se ha escrito, aunque tenga mala prensa por ahí. Pero es que esto no es una opinión, es que hay papers científicos que han demostrado que es la enciclopedia menos errónea de la historia de la humanidad. Y en cuanto a sus artículos sobre historia de la literatura española, yo
doy mi fe de que le dan mil vueltas a muchos manuales escolares que los institutos le están obligando a comprar a algunos chavales. Bueno, en fin, volviendo a don Juan Manuel, podemos decir que ya se hubiera ganado un lugar en los anales de la historia solo por su papel político, pero es que resulta, además, que además de ser un señor de la guerra sediento de ambición y poder, don Juan Manuel también fue un enamorado de la escritura. Y eso que en los círculos de la época pues no se veía con buenos ojos que un noble de tan alto rango y prestigio pues se dedicara a esas actividades. Pero como cuenta Juan Vicedo, él se defendía así. Yo sé que algunos murmurarán de mí porque escribo libros, pero no por eso dejaré de hacerlo. Pienso que es mejor pasar el tiempo escribiendo libros que jugando a los dados o haciendo cosas viles. Pues sí, no, es normal que en aquella época la nobleza fuese medio analfabeta y a mucha honra que tenían con ello, ¿no? Porque leer y escribir al final no daba ninguna ventaja social. Lo que daba ventaja social era luchar, gestionar las tierras, saber liderar, eso estaba bien, ¿no? Pero leer y escribir, la pregunta era ¿para qué? Sus iguales no acababan de entender que perdiera el tiempo en algo que no era útil. Y él en cierto modo lo debía ver como una excentricidad personal, creo yo, porque en sus libros, donde habla principalmente de cómo debe comportarse la nobleza, no habla de literatura. Incide en el buen gobierno, en el comportamiento moral y ético que corresponde a su estamento, en la administración del patrimonio o en actividades ociosas como la caza, el hobby de los ricos desde hace siglos y origen del chaleco acolchado tan de moda en La Moraleja. En los 3 libros que escribió dando consejos a los nobles, que son el libro de los estados, el libro del caballero y el escudero y el conde Lucanor, que es el que vamos a analizar un poco mejor, se nota que su individualismo es estamental. Lo comenta en un artículo Agustina Miguens, un artículo sobre ética estamental que está súper interesante. O sea, él es noble antes que don Juan Manuel. Lo que no es raro. Hay mucha gente que asume su pertenencia a un grupo como personalidad. Fanáticos de alguna religión, de algún estilo musical, de algún partido político, de algún equipo de fútbol. Y todo al final, su ropa, su discurso, su ocio gira alrededor de ellos. Una especie de personalidad cliché para gente sin tiempo o carisma para hacerse una de verdad. Con lo peligroso, ¿no? Que puede ser esto. Pero la verdad es que no tiene por qué ser malo siempre, no. Puede ser, no sé, depende de la persona, claro. A veces sentirte parte del grupo sirve para hacerte mejor individualmente. Yo tengo, por ejemplo, una amiga japonesa, Fumie, que me dijo una vez que un japonés representa a todos los japoneses. Y lo que pasó es que estábamos en el metro de Tokio y nos encontramos un móvil tirado allí, en el asiento. Entonces llamamos a nuestra amiga y le dijimos, oye, ¿qué hacemos? Dijo, llevadlo a la policía porque aquí nadie roba. Los objetos perdidos, el 99,5, o no me acuerdo, algo así me dijo, se recuperan. Dice, y cuando no se recuperan es porque lo ha encontrado algún extranjero. Y me dijo, un japonés nunca robaría porque un japonés representa a todos los japoneses. Dice, cuando nosotros viajamos intentamos no hacer nada malo porque no eres tú. O sea, ella contaba que cuando estuvo en Estados Unidos le hacía mucha gracia que la gente asumía como que ella tenía algún defecto y la gente lo asumía como que era un defecto de Fumie, ¿no? Y ella pensaba, claro, qué raro que no lo asuman como defecto japonés, ¿no? O sea, que ella le hacía mucha gracia el individualismo así europeo y esto, ¿no? Porque ellos es como de, no, yo me comporto bien por Japón, no por mí mismo, ¿no? Es como siempre son representantes. Bueno, podemos decir que don Juan Manuel entendía que ser noble o defensor, que era como él llamaba a su grupo social, tenía unas obligaciones morales: cuidar a los vasallos, dar limosnas para cumplir con la caridad cristiana, no manchar el apellido de su linaje, que lo que sería la honra, ¿no? Y vamos, y no me parece mal. Yo creo que él habla siempre desde su estamento. Habría que ver si predicaba con el ejemplo. No nos hemos sumergido tanto en las crónicas históricas para comprobar lo buena persona que era. Yo creo que al final de su vida, cuando ya se veía en la recta final del concurso de méritos para ir al cielo o al infierno, se volcó más en las nobles virtudes que él, predica en sus libros. Cuando ya andaba viejito, pues don Juan Manuel abandonó eso de arrasar a sangre y fuego feudo ajeno con su ejército de 1000 caballeros y se retiró a un monasterio de los frailes dominicos, que eran sus favoritos, y se consagró por completo a la literatura. Un monasterio, por cierto, que él mismo había fundado, un monasterio, ojo, que usó como pincho de memoria USB, ¿vale? Estaba obsesionado con que su obra se transmitiera con total fidelidad, así como en el esmero y el cuidado en la presentación y soporte de la misma. Así que depositó en este monasterio una copia muy cuidada de todos sus libros para que de esas fuentes se copiaran sin pérdida por los siglos de los siglos. Esto es una excentricidad para la época. Bueno, es una excentricidad universal crear un edificio
que contenga tus libros para que duren por los siglos de los siglos. Pero ciertamente en la época era bastante innovador. Y se entiende mejor lo que dice Juan Vicedo, nuestro crítico de referencia con don Juan Manuel. Según Juan Vicedo, frente al sentido juglaresco del arcipreste de Hita, que dice de su obra que cada uno puede aumentar y poner lo que quisiere, don Juan Manuel se muestra extremadamente celoso por la exactitud en la transmisión de su obra, principio que ilustra con la historia de un trovador de Perpiñán, autor de una excelente cántiga, quien, oyéndola cantar un día a un zapatero de modo muy desafinado, arremetió contra los zapatos, destrozándolos todos. Sometido el conflicto al rey, el caballero trovador se defendió diciendo que, al igual que el zapatero había destrozado su obra, él se consideraba autorizado a hacer lo mismo con el trabajo del menestral. Oye, pues me parece bien. Bueno, pero por desgracia, años más tarde todos esos manuscritos se quemaron, así que la mayoría de las obras de don Juan Manuel se han perdido y solo conocemos sus títulos porque los cita en el prólogo del Conde Lucanor. Moraleja, nunca, nunca, nunca hagáis copias de seguridad. También hay que decir que el señor don Juan Manuel pertenecía a una familia real muy preocupada por la cultura y el uso del castellano. Como nos dice la Wikipedia, su abuelo Fernando III fundó la Escuela de Traductores de Toledo y su tío Alfonso X el Sabio impulsó muchísimo la sustitución del latín por el castellano en la lengua escrita en todos los ámbitos, del legal al literario, porque en esa época casi todos los registros escritos estaban en latín. Se empezó a cambiar por aquellos años. Sí, el infante don Juan Manuel fue educado como un noble en artes tales como la equitación, la caza o la esgrima, pero sus ayos también se preocuparon de que aprendiese latín, historia, derecho, teología. Y si todo esto no le hace un tú interesante, un repaso a su vida familiar. A los 8 años perdió a sus padres. A los 12 ya participó en su primera guerra. Se casó 3 veces y enviudó 3 veces. Tuvo 5 hijos, de los que se le murieron 2. Es decir, que sabía lo que era el dolor y la pérdida. Porque en el siglo XIV uno podía nacer en muy alta cuna, pero desde luego no vivía entre algodones. Además le tocaron tiempos interesantes, es decir, tremendamente inestables en materia política en toda la península ibérica. A eso súmale hambrunas, sucesivas oleadas de peste negra, que fueron diezmando la población, y una fuerte división en la Iglesia romana que llevó a ver 2 papas reclamando para sí obediencia de toda la cristiandad. Y además, la convivencia que mantenían las 3 culturas en la península, que nunca fue idílica, pero que sí que hubo cierto entendimiento, la judía, la árabe y la cristiana, que convivían, de hecho, en muchos burgos y territorios, también empezaba a resquebrajarse, lo que no quita para que el conde Lucanor le deba mucho a las tradiciones y traducciones árabes de cuentos. Bueno, también estaba la violencia social y el bandolerismo. Habían crecido porque, claro, cuando la crisis económica afectó a los ricos, pues ¿qué hicieron? Pidieron más tributo a los agricultores. Es la lógica de siempre. Uy, este año no me puedo cambiar a un nuevo modelo de unicornio. ¿Cómo lo soluciono? Ah, ya sé, explotando más y más a mis trabajadores. A ver, comen 2 veces al día, que no abusen y se quiten la cena, ¿no? Bueno, bien, vale, bien. Pero basta ya de cotillar sobre don Juan Manuel y el final de la Edad Media y vamos al conde Lucanor, ¿no? Al fin, sí. Siempre nos cuesta llegar al libro, pero yo creo que es lo que más me gusta, de este podcast. Y mira, de hecho, te digo, no vamos a llegar aún, porque antes quiero explicar una curiosidad, ya que estamos hoy con el tema de las etimologías, ¿no? Y es la expresión sangre azul, que se usa siempre para hablar de la nobleza, del estamento al que pertenece y al que busca como lector don Juan Manuel. ¿Tú sabes de dónde viene la expresión sangre azul? No, no lo sé. Bueno, pues para quien no lo sepa, tiene el mismo origen que el de Príncipe Azul, ¿no? El de Eres tú, mi príncipe azul. En fin, no sé, supongo que mucha gente se lo habrá preguntado. La sangre azul se refiere a la clase alta porque tiene que ver con el color blanco de la piel, debido a que los nobles no trabajaban en el campo, entonces no se ponían morenos. Si nos fijamos en la muñeca de una persona muy pálida, pues parece que las venas sean así como azules, ¿no? De ahí la expresión. Y te dejo continuar. Luego ya, cuando abrían al señor de sangre azul y salía todo rojo, pues ya se les quitaba la cosa, ¿no? Bueno, anécdotas etimológicas muy bonitas. Y ya por fin llegamos al Conde Lucanor, la obra que hoy nos ocupa, un libro que me cae mal. ¿Te puede caer mal un libro? Yo creo que sí, te puede caer Pues mal. yo te recuerdo que te dije que nos lo saltáramos y te empeñaste tú en dedicarle el capítulo.
Porque no he dicho que no merezca la pena, he dicho que me caen mal, ¿vale? Me caen mal porque me cae mal el autor y me cae mal el conde Lucanor, que es el más o menos protagonista, y sobre todo me cae mal el Patronio, que es el vil consejero que le cuenta al conde Lucanor cuentos para guiarlo en sus decisiones de liderazgo. Y yo creo que Porque Bill consejero, Bill, también viene de villano. probablemente, Sí, 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 creo que sí. probablemente, lo resolveremos en nuestra próxima investigación etimológica. En fin, que El Conde Lucanor, ahí donde lo vemos, es un libro de liderazgo, algo así como un manual de autoayuda para CEOs de la Edad Media. Un fascinante viaje a los códigos de conducta en los que se regían estos señores tan primitivos y caballerescos de hace 8 siglos. Yo tengo que confesarte que cuando empecé a investigar sobre el Conde Lucanor me flipé un poquito. Digo, como es un libro de consejos para los que mandan, ¿no? Pensé que sería genial exponerlo desde un punto de vista del coaching y del rollo este de ejecutivos agresivos, ¿no? Que dan la mano muy fuerte para parecer seguros, pero no tanto como para intimidar, ¿no? Todas estas cosas que ahora se llevan mucho. Ya sabes de qué hablo. Bueno, pensé que había tenido como la idea del siglo, ¿no? Digo, ¿cómo a nadie se le había ocurrido esto, ¿no? Igual que se usa el arte de la guerra de Sun Tzu o el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Para triunfar en los negocios, pues yo voy a usar las enseñanzas de don Juan Manuel, nuestro gurú de los negocios patrio medieval, ¿no? Pero claro, me puse a leerlo y me di cuenta de que había un pequeño problema. La diferencia con los libros actuales de gestión empresarial es que don Juan Manuel está en contra del capitalismo. Una gran diferencia. Bueno, es algo así como el reverso realmente de Maquiavelo, ¿no? Y más que técnicas de lucha y enfrentamiento, justo habla de lo contrario, de huir de las complicaciones y de los negocios arriesgados. A ver, que en realidad el arte de la guerra de Sun Tzu también habla de ganar sin luchar y estas cosas, pero bueno, don Juan Manuel no quiere ni luchar ni quiere hacer nada, o sea, quiere vivir tranquilo de renta. Podemos decir que es todo lo contrario de estos cursos de academias privadas de negocios que te enseñan a ser el lobo de Wall Street. La verdad es que es un fastidio cuando tienes ya escrita la crítica del libro antes de leerlo y luego vas y lo lees y resulta que no puedes hacerla. Cachis. Pues totalmente, total. Pero bueno, ya, venga, me centro. Don Juan Manuel es un hombre conservador que reacciona ante el ascenso de la burguesía, o sea, de los nuevos emprendedores que surgen en los burgos, en las ciudades. Bueno, es lo mismo el burgos en las ciudades. En su obra, él contrapone el orden nobiliario, que se basa en el linaje, la honra o el patrimonio, al orden burgués basado solo en el dinero. Pues que para él no es suficiente el dinero. Y me explico, a ver, la Edad Media es teocéntrica, o sea, todo gira alrededor de Dios. Y lo que se creía era que Dios elige el lugar en el que naces. A uno le toca ser el duque de Alba y al otro le toca ser el villano muerto de hambre, ¿no? Si un campesino se pone a especular y se hace rico, eso está mal, porque contradice el deseo de Dios. Esa es la lógica por la que el título de rey se hereda. Dios en persona eligió a los Borbones para gobernar España, ¿no? Así que los hijos pues tienen que gobernarnos. La cuestión es que el dinero de los burgueses está ganado mal porque se basa en la vanidad, y que es la especulación. O sea, se basa en el engaño y no tiene el favor de Dios. Y esto me recuerda a un libro que leí sobre la economía de las prostitutas de Oslo. Y por fin llegamos a la lección de economía de las prostitutas de Oslo. Pues sí, el libro se llama El significado social del dinero, es de Viviana Celicer, no sé cómo se pronuncia, Celicer. Se hizo un estudio en Oslo y se descubrió que las prostitutas tenían una economía dividida, como los pandilleros de Filadelfia, que también formaron parte de otro estudio. El dinero ganado con trabajo honesto, subvenciones públicas, seguros de salud, etcétera, era utilizado para unas cosas. Y el ganado con prácticas inmorales como el sexo, el robo, la extorsión, pues era utilizado para otras. Con el primero pagaban el alquiler, la comida, la ropa, las facturas, y el segundo lo derrochaban en drogas, alcohol, objetos de lujo. A ver, si con el primero apenas les llegaba para comer, pues comían menos. Es como que los dos salarios no se mezclaban nunca. Esto es una cosa curiosísima, ¿no? Los billetes son aparentemente los mismos, pero sus dueños los consideraban totalmente distintos. Y este estudio de alguna forma explica la idea de don Juan Manuel de que no era lo mismo el dinero ganado por la gestión de la hacienda y el patrimonio heredado por un linaje elegido por Dios que el ganado con especulaciones. Incluso el ahorro que practican los burgueses para hacer futuras inversiones, el ahorro al final es la base, ¿no?, de los negocios, él lo ve mal, porque la economía de los nobles se basa en gastar. O sea, con la gestión, con los vasallos, con la limosna y lo que sobre, pues para ostentar, ¿no? Pues sí, y hay que decir que ese desprecio de Juan Manuel por lucrarse con el comercio y las finanzas es muy importante para la historia de España, porque este desprecio de nuestras élites al capitalismo se mantendrá durante siglos y separará nuestro destino patrio del de la Europa industriosa del norte. Como tú bien has dicho, todo va de lucha de clases, como no,
Y a finales de la Edad Media, la aristocracia está viendo su poder amenazado por una incipiente burguesía, una nueva clase social capaz de crear riqueza con industria, comercio y finanzas. Una clase social emergente de la que los judíos, por cierto, formaban parte importante. Y claro, ¿cuál es la manera que tiene el noble de defender su estatus heredado? Pues con ideología. Estigmatiza las formas de enriquecimiento y las persigue. Que a lo mejor la expulsión de los judíos no tuviera tanto que ver con el fanatismo religioso de los reyes católicos y más que ver con la amenaza que la burguesía suponía para la aristocracia y la corona. Bueno, yo que me he leído el Mein Kampf, por ejemplo, que escribió Hitler, y ahí es exactamente lo mismo. Todo este odio hacia la raza judía en realidad era un problema que estaba teniendo Austria porque los judíos estaban teniendo demasiado dinero, hacían negocios, especulación, o sea que al final yo creo que el dinero es la base incluso de todo, ¿no? Del racismo. Del fascismo más puro. Y hay que decir que estas comunidades que se persiguieron en la península de manera bastante anticipada, en el norte de Europa, pues sí se van creando burgos, burgueses y economía financiera industriosa en los albores del el embrión del capitalismo, y mientras en la península nuestras élites se van enrocando en un idealismo místico que mitifica la religiosidad, la pureza de sangre, los valores de la élite medieval, cuando ya la Edad Media en verdad estaba a punto de terminarse y por lo tanto la justificación de esos valores, de no dar palo al agua también, que es muy de sangre azul patria. Y Y de gente que Telecinco llama para ir a sus programas también, en eh, plan efectivamente, Belén efectivamente, Esteban y compañía. la nueva sangre azul. Por eso nuestro colonialismo, el colonialismo español, en lugar de catapultarnos a dominar Europa, nos abocó a una gran decadencia en poco más de un siglo, porque la riqueza entraba por Cádiz, pasaba brevemente por los bolsillos rotos de nuestros muy nobles aristócratas y de ahí se iba directo a las arcas de los burgueses de Europa, que eran los que les fabricaban los productos de lujo. Todo así muy simplificado, pero aquí hay una verdad histórica importante. Sí, sí, es súper interesante. Y yo estaba, como que yo sigo hoy con el tema de las etimologías, ¿no? Estaba pensando en burgués, ¿no? Hemos hablado de los villanos y los nobles, pero claro, el adjetivo burgués, ¿no? Que sí, que viene de un burgo, que era donde se hacía el comercio, los burgos, las ciudades, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que burgués es un adjetivo con connotaciones feas, ¿no? Que se utiliza muchas veces como insulto, connotaciones que le habrían encantado hace un montón de siglos a don Juan Manuel. Al final es como alguien acomodado, ¿no? Pero resuena como de mala persona, ¿no? Como de hedonista, egoísta, no sé qué piensas tú. Sí, sí, viciosillo. A mí me gusta autodenominarme pequeño burgués, porque así no olvido mis pecados capitalistas. Pero bueno, volviendo al conde Lucanor, que de verdad hoy no hemos hablado nada del libro, don Juan Manuel siempre fue un escritor didáctico, dentro de una corriente de literatura didáctica muy fructífera entre los siglos XIII y XIV, y para sus fines didácticos copió tanto fuentes latinas y castellanas como árabes, aunque se cuida mucho de decir cuáles, porque era un hombre que intentaba por todos los medios solo citar sus propios libros y nunca quiso dejar constancia de las fuentes que fusiló, perdón, en las que se inspiró para sus cuentos. Bueno, a ver, como se suele decir, ¿no? Si copias a una persona es plagio, pero si copias a muchas, pues es arte, ¿no? Exacto. Y don Juan Manuel, si en algo fue un adelantado, fue en reivindicarse como autor original en un tiempo en el que el concepto de propiedad intelectual o el ideal de la originalidad artística apenas se trabajaban. En cualquier caso, la fórmula usada en El Conde Lucanor, esa en que un sabio y un rey dialogan, ya era un género didáctico muy asentado. La cosa va así. Un rey manifiesta un problema y el sabio le cuenta un relato corto de lo que le sucedió a otra persona o animal en similares circunstancias. Y este relato sirve para alumbrar una máxima o consejo. Sí, el Conde de Lucanor consta de varias partes, 5 en concreto, pero la única a la que la historia de la literatura le suele dar valor es a la primera, que es la que está formada por estos 51 ejemplos sacados de diversas fuentes que van desde las fábulas de Esopo hasta el Pachatantra hindú. Y una vez, Panchatantra.
¿no? Panchatantra. ¿Lo he dicho bien? Ahora sí, es que tú hablas muy mal hindú. Es que mi sánscrito está muy oxidado, sí. Y una vez conocida la vida y personalidad de don Juan Manuel, a mí la verdad es que me han divertido los cuentos del conde Lucanor, porque estas fábulas, consejos, cuentos que Patronio le cuenta a Lucanor parecen tener una aplicación directa en los dilemas del autor. Es decir, que parecen responder a las dudas que pudieron surgir a don Juan Manuel en casos muy similares a los de los protagonistas de los cuentos. Por ejemplo, mira lo que dice el cuento 3. Un día se retiró el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así: Patronio, yo confío mucho en vuestro buen juicio, y sé que, en lo que vos no sepáis o no podáis aconsejarme, no habrá nadie en el mundo que pueda hacerlo. Por eso os ruego que me aconsejéis como mejor sepáis en lo que ahora os diré. Bien sabéis que yo ya no soy muy joven, y que desde que nací hasta ahora me crié y viví siempre envuelto en guerras, unas veces contra moros, otras con los cristianos, y las más fueron contra los reyes, mis señores, o contra mis vecinos. En mis luchas con mis hermanos cristianos, aunque yo intenté que nunca se iniciara la guerra por mi culpa, fue inevitable que muchos inocentes recibieran gran daño. Apesadumbrado por esto y por otros pecados que he cometido contra Dios nuestro Señor, y también porque veo que nada ni nadie en este mundo puede asegurarme que hoy mismo no haya de morir, y en la certeza de que si Dios haya en mí pecados por los que deba sufrir castigo eterno, no podrá evitar los males y dolores del infierno, donde ningún bien de este mundo podrá aliviar mis penas y donde sufriré eternamente, sabiendo en cambio que si Dios se mostrase clemente y me señalara como uno de los suyos en el paraíso, no habría placer o dicha en este mundo que pudiera igualarse. Y como cielo o infierno no se merecen sino por las obras, os pido que, de acuerdo con mi estado y dignidad, me aconsejéis la mejor manera de hacer penitencia por mis culpas y conseguir la gracia ante Dios. ¿Y qué le aconseja Patronio? Pues que la mejor forma de servir a Dios es seguir matando moros y afianzando su poder en sus feudos, que es lo que tiene que hacer un caballero, y que luego se arrepienta de sus pecados a pie de tumba prácticamente y chimpún ya estaría. Ya, a mí es que de verdad, lo del arrepentimiento por los pecados siempre me ha parecido tan, no sé. Es una renuncia en toda regla. Bueno, pues si recordáis un poquito de lo que hemos contado de don Juan Manuel, veréis los paralelismos. También tenemos este otro consejo muy ilustrativo de la ideología anticapitalista de este señor feudal. Mirad cómo va. Otra vez estaba hablando el conde Lucanor con Patronio de esta manera. Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma de conseguirla. Os aseguro que tiene tantas ventajas que si con la ayuda de Dios pudiera salir bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues los beneficios se ligan unos con otros, de tal forma que al final serán muy grandes. ¿Y qué le responde Patronio? Pues le cuenta una versión del cuento de la lechera que todos conocemos para darle a entender que no arriesgue lo que ya tiene dejándose llevar por las fantasías de enriquecimiento del especulador. Pero una cosa, esta lechera en esta versión, ¿no?, del conde Lucanor se llama Doña Truana. Ya hablando de etimologías, ¿no? O sea, es una truana, porque o sea, es una persona pobre que quiere enriquecerse. Menuda truana. Menuda truana, acarreando bienes y vendiéndolos en el mercado. ¿Pero qué se habrá creído esta señora? Qué sinvergüenza. Sí, se cree la jefa de Inditex. Que sí, disputándole el estatus al señor de la guerra. En fin, en la misma línea hay otro cuento del conde Lucanor, en el que el conde Lucanor le vuelve a pedir consejo a Patronio sobre dineros y mira, dice así: otro día, hablando de sus asuntos, el conde Lucanor con Patronio le dijo: Patronio, algunos me aconsejan que reúna la mayor cantidad posible de dinero, y aún me dicen que esto me conviene más que ninguna otra cosa. Por eso os ruego que me deis vuestra opinión sobre este asunto. Señor conde, dijo Patronio, aunque a los grandes señores os sea necesario tener dinero en muchas ocasiones, y sobre todo para que nunca incumpláis vuestros deberes por su falta, no por eso podéis pensar en reunir solo dinero, abandonando otras obligaciones que tenéis con vuestros vasallos, así como las propias de vuestro estado y dignidad, pues si actuarais de ese modo, podría sucederos lo que a un lombardo que vivió en Bolonia, y le cuenta la historia de un lombardo comerciante que acumuló grandes riquezas sin importarle su procedencia.
la de las riquezas, pues solo buscaba acrecentar y acrecentar su fortuna por todos los medios. Y cuando el lombardo enferma de muerte, llaman a un santo para que le confiese. Pero el comerciante muere antes de poder hacer lo preciso para la salvación de su alma. Y sus hijos, pues ya que tienen al santo por ahí, le piden que oficie el entierro. Y en la ceremonia el santo dice esto: hermanos, para que veáis que el Evangelio dice siempre la verdad, buscad el corazón de este hombre ya fallecido, aunque os afano que no podréis encontrarlo dentro del cuerpo, sino en el arca donde guardaba su tesoro. Y los hijos empezaron a buscarle el corazón en el cuerpo, pero no lo encontraron allí, sino en el arca, como había asegurado el santo. El corazón estaba lleno de gusanos y olía peor que la cosa más podrida y hedionda del mundo. Yo estaba pensando, voy a cortarte otra vez, en el tema de un comerciante que acumuló grandes riquezas sin importarle su procedencia, ¿no? A mí esto me parece muy interesante porque hay cosas que, como vivimos al final en un ecosistema ideológico, ¿no? El capitalismo al final es haz dinero y no pienses mucho, ¿no? Si te cargas el planeta, hablo como del liberalismo más crudo, ¿no? Si te resulta que te estás cargando el planeta o no estás pagando sueldos dignos, da igual, lo que cuenta es el dinero. Y yo estaba pensando, una vez que estuve hablando con una persona musulmana, que me decía que quizá los occidentales habíamos hecho como muchos inventos, ¿no? Y había ido como más rápido todo, porque nosotros no pensábamos en la ética a la hora de hacer. Hablaba, por ejemplo, de que la bomba atómica los musulmanes no la hubieran hecho, porque la ciencia siempre va unida a una ética y ellos no hubieran creado una bomba, ¿no? O sea, y me hizo mucha gracia porque a veces no pensamos, es como de, no, la ciencia no es ética. Bueno, la ciencia no es ética porque nos ha dado la gana. No es que el capitalismo no es ético porque no nos da la gana, ¿no? Pero hay otros lugares donde no tiene por qué ser así. Yo creo que la bondad es una habilidad bastante limitada del ser humano y casi desaparece en cuanto perdemos de vista a quien le hacemos perjuicio, ¿no? Esto explica todas las maldades que uno puede hacer por omisión de socorro a gente que no ve y no tiene cerca. En fin, vamos a seguir con don Juan Manuel y el conde Lucanor. Recordemos que estuvo casi una década tarifando con el rey de Castilla y que uno al otro se hicieron tamañas, judiadas, putadas, faenas o como queramos decirlo. Bueno, pues escucha lo que dice el cuento 15. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, cierta vez tuve como enemigo a un rey muy poderoso, y cuando la guerra ya había durado mucho, vimos que nos era más conveniente firmar un pacto. Aunque ahora nos consideramos aliados y no existen conflictos entre nosotros, siempre recelamos el uno del otro. Además, gente de su bando, e incluso del mío, me llenan de temor, pues dicen que aquel rey busca una excusa para atacarme. Por vuestra lealtad y buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer en este caso. Y aquí, Patronio le cuenta un relato muy enrevesado de 3 caballeros que compiten por ser el más valiente ante el rey en la guerra contra los moros. Y la moraleja es, movidos por el temor, no decidáis atacar, que siempre sabe vencer quien sabe esperar. Oye, pues esto también lo dice el arte de la guerra de Sun Tzu. O sea, que a lo mejor no iba yo tan desencaminado, ese esperar el momento, ¿no? A ver, cuéntame más que me interesa. No, lo de esperar el momento exacto para atacar, ¿no? Es como, no intentes ir demasiado rato. Be water. Este sí se puede aplicar a los CEOs del siglo XXI. Pues no lo sé. No lo Sé sabe. poco de este tema, por eso soy pobre. Ya. Hago podcast. Pues de pobre no sales, ¿eh? Con los podcasts. Bueno, ya lo hemos tirado, como dicen los raperos. Sí, no tenemos nunca finales, es alucinante. Ya, yo estaba pensando, voy a hacer el fade out de la otra vez y que se vaya apagando. Sí, es como encontrar el problema que tenemos, pues intentar que parezca que es así. Claro, que seguimos hablando.